La guerra en España. Asdrúbal acude en auxilio de su hermano. Unos años antes los romanos habían tenido algunas dificultades en tierras españolas, con la muerte de Publio y Gneo Escipión en combates adversos, el primero en Cástulo, Calzona, provincia de Jaén, y su hermano Gneo cerca de Ilórici, Lorca, Murcia. Roma había estado a punto de perder sus conquistas recientes en el Levante hispánico, 212 a.C., pero la esperanza cambió de campo cuando el hijo del difunto general Publio Cornelio Escipión se puso al frente de las legiones. Habiendo caído Marcelo en el campo de batalla en el 208, el nombre de Escipión el joven se hizo pronto popular y se convirtió en escudo y espada de Roma. Escipión comenzó su brillante carrera militar en la península ibérica, tomando en brevísimo tiempo Cartagena, la capital de los cartagineses, y después derrotando a Asdrúbal en Bailén, de Andalucía, pero no pudo impedir que éste embarcara el resto de sus tropas para Italia con el fin de prestar ayuda a su hermano Aníbal. Sin duda, Asdrúbal comprendió que algún día España caería fatalmente en manos de los romanos, de no triunfar Aníbal en Italia. El joven Escipión se manifestaba como un general de primer orden, aunque más peligroso por su atractivo personal que por su talento militar. Su magnanimidad hacia los vencidos le hizo simpático a los pueblos ibéricos, acostumbrados a las exacciones y excesos de los cartagineses, que no habían despertado más que odio. Asdrúbal, siguiendo el ejemplo de su cuñado y hermanastro, atravesó los Alpes. Las tribus montañesas lo dejaron pasar sin obstáculos, pues ahora sabían que las expediciones cartaginesas no iban dirigidas contra ellos. En el otoño del 208 a.C., Asdrúbal se encontraba en la Galia cisalpina con abundantes provisiones y un ejército de 60.000 hombres, contando los galos enrolados bajo sus enseñas. Roma se enteró del nuevo peligro en un momento en que su situación era casi insoportable. La producción agrícola decrecía cada vez más, incluso donde la guerra no había causado estragos, por cuanto faltaban en todas partes brazos para cultivar y cegar. Muchos habrían muerto de hambre si no se hubieran importado víveres de Egipto y Sicilia. Otro motivo que agravaba la situación, los aliados de Roma empezaban a cansarse de esta guerra que agotaba sus recursos. Incluso las ciudades del Lacio comenzaban a titubear. Alrededor de un tercio de estas ciudades anunciaron categóricamente que no estaban dispuestas a entregar más dinero ni tropas y dejaban que los romanos sufragasen una guerra que a ellos solo les interesaba proseguir. Roma tenía que impedir enseguida y a toda costa que Asdrúbal, que ya venía del norte, se uniera con su hermano en la Italia meridional. Envió pues un ejército numeroso para cortarle el camino y obligarle a una lucha que el cartaginés quería evitar. Entablóse la batalla en el año 207 a.C., en el río Metauro, Umbría oriental. Enfrentado con un ejército doble que el suyo, la única esperanza de Asdrúbal consistía en lanzarse con todas sus fuerzas y romper las líneas romanas. Las compactas formaciones romanas neutralizaron este ataque. La lucha se prolongó cada vez más feroz y sangrienta, terminado con un triunfo total de los romanos, su primera gran victoria de la guerra. El ejército púnico fue prácticamente aniquilado. Cuando Asdrúbal se vio perdido, dice Tito Livio, expolió a su caballo hacia el centro de una cohorte romana, y allí, como digno hijo del militar y hermano de Aníbal, pereció con las armas en la mano. Apenas lograda la victoria, uno de los jefes romanos, el cónsul Claudio Nerón, se dirigió hacia Italia meridional a marchas forzadas para batirse con Aníbal. Puede parecer extraño que Nerón y el otro cónsul, Livio Salinator, que habían compartido la campaña contra Asdrúbal, no se unieran para marchar hacia el sur y conseguir un triunfo decisivo. Es probable que ni pensaran en ello. La reputación del gran cartaginés les amedrentaba demasiado. Ningún político ni general de la época era capaz de afirmar que vencería a Aníbal. A lo sumo se consideraban lo bastante afortunados si no eran vencidos por él. Aníbal esperaba con ansiedad noticias de su cuñado, pero la llegada de Nerón puso fin a sus esperanzas. Acercándose a los puestos avanzados de Aníbal, el cónsul arrojó la cabeza de Asdrúbal a las trincheras cartaginesas. A la vista del triste despojo, Aníbal cayó deprimido y exclamó: «Presiento ya la suerte de Cartago». El anuncio de la victoria causó una alegría indescriptible en Roma. Anhelando el fin de tantas calamidades, los ciudadanos romanos dieron gracias a los dioses. Esperando ya un resultado feliz de esta guerra atroz, la industria y el comercio volvieron a prosperar. En ambos bandos se creía que aquella batalla del Metauro, Sena Gálica, determinaría el curso de la guerra. Verdad es que los romanos estaban demasiado agotados para arrojar a Aníbal de Italia, y Aníbal, por su parte, no tenía más que una posibilidad: resistir en Brindisi. Se había atrincherado allí para disponer de un buen puerto de reserva.
Aníbal, aislado, se mantuvo durante 4 años más en un nuevo alarde de su genio militar, pero el mero talento no puede cambiar el curso de una guerra. La decisión final. El ocaso de Aníbal. Después de la retirada de Asdrúbal, Escipión había arrebatado a Cartago todas sus posesiones españolas. 2 acciones espectaculares facilitaron su tarea: la batalla de Ilipa, Alcalá del Río, en Sevilla, y la toma del postrer baluarte cartaginés de Cádiz, 206 a.C. Cartago juzgó que la península no valía la pena de ser conservada y retiró sus tropas de España, sin dejar un solo hombre, un navío ni un depósito de aprovisionamiento. Los íberos recobraban, pues, su independencia de antaño, a no ser que se le entregaran esta vez a los romanos. Escipión los conquistó con moderación y magnanimidad, convirtiéndose así España en provincia romana. Para recapitular, digamos que la guerra se había liquidado primero en Sicilia y luego en España y en Macedonia, y que en Italia la lucha tampoco era ya tan violenta. Escipión quiso poner fin a las hostilidades desembarcando en África para dar el golpe de gracia a los cartagineses. Sin embargo, el Senado no veía con buenos ojos los planes de su general. Los padres del Estado, hombres ponderados por naturaleza, creían que Roma arriesgaba demasiado. Además, Escipión, de apenas 30 años, había alcanzado extraordinarios éxitos que sin duda suscitaban muchas envidias. Se decía que podría ser un peligro para la libertad del pueblo romano si alcanzaba demasiado poder, pero Escipión gozaba de mucha fama ante el pueblo y por eso, después de tumultuosas discusiones, el Senado lo autorizó a llevar la guerra al territorio cartaginés. Sin embargo, solo le concedieron 2 legiones. Botáronse navíos de guerra en los puertos de Sicilia y un buen día los romanos pisaron la costa africana. La guerra de Cartago contra Roma había terminado. Comenzaba ahora la guerra de Roma contra Cartago. Apenas desembarcó, Escipión recibió la visita del caudillo númida Masinisa. Ya antes, cuando Escipión estaba aún en España, este hijo del desierto había prometido ayudar a los romanos si algún día llevaban la guerra al África. Masinisa había reinado en unas tierras situadas al oeste del territorio cartaginés, cuya capital era la actual Constantina. Sífax, otro númida más poderoso, lo había destronado con ayuda de Cartago. El gobierno de Cartago se había ganado la simpatía de Sífax dándole por esposa a Sofonisba, cartaginesa de alta alcurnia, que Masinisa también había pretendido, y que el consejo le había negado con frases humillantes. Desde entonces el fugitivo erraba por el desierto con una partida de jinetes. El apoyo que ofrecía Escipión parecía, pues, insignificante, pero Masinisa podía llegar a ser hombre muy provechoso con el tiempo, pues tenía fama de ser un excelente general de caballería. Escipión tuvo tanta suerte como en España. Pese a la superioridad numérica del enemigo, Cartago llamó a Aníbal, que estaba en Italia, pues solo él podía medir sus armas con Escipión. El hijo mimado de los dioses, Aníbal aceptó el llamamiento y partió en una flota de transporte preparada en el puerto de Crotona, después de matar todos los caballos. ¿Por qué Aníbal no abandonó antes Italia cuando ya le era imposible hacer algo allí positivo? Quizás creyera, y con él el gobierno cartaginés, que los romanos no se atreverían a llevar la guerra al África mientras él permaneciera con tropas en Italia. Los cartagineses se habían equivocado por completo. Aníbal en África. Batalla de Zama. Los romanos suspiraron aliviados cuando el león de Libia abandonó voluntariamente la península. En el colmo de su entusiasmo, los romanos ofrecieron una corona honorífica al único general romano todavía superviviente desde el comienzo de la guerra y sus terribles secuelas, Fabio Máximo, con casi 80 años de edad. Mientras tanto, Aníbal pisaba de nuevo su tierra natal, que abandonara 34 años antes. Desde su partida había conducido sus ejércitos por todo el litoral mediterráneo, siempre en marcha triunfal. Ahora volvía con las manos vacías, pero su regreso infundió valor a las fuerzas cartaginesas. Aníbal iba a experimentar muchas decepciones en su patria. Sus hombres no se medirían allí con legiones inexpertas, sino con ejércitos de veteranos endurecidos. Los soldados de Escipión habían aprendido su oficio en España, y su general los mantenía en buen estado físico mediante continuos ejercicios. Escipión se enfrentaba con Aníbal oponiéndole su propia táctica, adquirida después de mucha experiencia. Podía, si el caso lo requería, cortar la profundidad de su orden de batalla para prolongar las líneas y hacer imposible el cerco. Los númidas de Masinisa, por su parte, compensarían la ventaja que Aníbal tenía con su caballería. Zama fue para Cartago lo que Canas había sido para Roma. Después de esta batalla, las tropas romanas fueron consideradas como las mejores del mundo y la estrategia ensayada en Zama superior a la de los demás pueblos. Les daría el dominio del mundo en términos de 2 generaciones.
Los cartagineses no tenían bastante víveres en su capital para sostener un asedio. Tuvieron que aceptar las condiciones de paz propuestas por Roma, desde luego duras y humillantes. Cartago se comprometió a pagar durante 50 años un tributo anual de 200 talentos y a no declarar guerra alguna, siquiera defensiva, sin el consentimiento de Roma. De hecho, esta paz colocaba a Cartago bajo la autoridad política y económica de Roma. Además, los cartagineses tuvieron que reconocer la dominación de Roma en España, entregar todos sus navíos de guerra, excepto 10, así como sus elefantes, y comprometerse a no preparar otros animales de esta especie para la guerra. Antes de la victoria definitiva sobre los cartagineses, Masinisa había vencido y capturado a Sífax y entrado triunfalmente en su capital. Sofonisba se arrojó a los pies del vencedor y le suplicó que la protegiera de los romanos. ¿Y quién habría hecho lo contrario entre los encantos de aquella celebrada belleza? Aquel hijo del desierto la tomó al instante por esposa, pero cuando Escipión se enteró del matrimonio de su aliado con una enemiga irreductible de Roma, se mostró inflexible. Masinisa se retiró a la salida de su tienda desesperado. Luego se sobrepuso y decidió que su querida Sofonisba no caería en manos de Escipión. Dio una copa de veneno a su esposa y ésta la bebió sin titubear. Los romanos recompensaron la ayuda de Masinisa dándole casi todo el reino de Sífax y encargándole que vigilara a los cartagineses para que no emprendiera nada contra Roma. Sífax murió en cautiverio y Escipión regresó a Roma, donde celebró el triunfo más clamoroso que la ciudad conociera hasta entonces. Se le llamó en lo sucesivo Escipión el Africano. Así terminó la sangrienta lucha que durante 18 años hiciera temblar a toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Expansión romana en el Mediterráneo oriental. La marcha hacia el este. Libres ya de Aníbal, los romanos abrieron otro frente. Las guerras se suceden entonces sin que podamos ver en ellas la realización sistemática de un plan riguroso. Tras vencer a los excelentes ejércitos cartagineses conducidos por el mayor estratego de la época y de estar casi de continuo al borde del desastre, ahora les atraía el este, sin duda por la avaricia creciente de los altos dirigentes, ávidos de lucrativos negocios. La segunda y terrible guerra púnica terminó en 201 a.C. Sin embargo, al año siguiente los romanos afrontaron un nuevo conflicto. Comparado con la guerra contra Aníbal, parecía no tener importancia, pero sí tendría equivalente significación histórica: la intervención armada de Roma en los asuntos políticos del Mediterráneo oriental. El decadente reino de Macedonia. El primer país afectado fue Macedonia, el más poderoso de los estados helenísticos y el único pueblo entonces que podía rivalizar con Roma en cuanto a tenacidad. Mas, por desgracia para ellos, su rey no era Filipo II, sino Filipo V, y su heredero tampoco era Alejandro, sino el mezquino Perseo. La ocasión de la guerra entre Filipo y los romanos fue la ambición desenfrenada del macedonio, cuya política de expoliación era famosa en toda Grecia. Varias ciudades helenas, europeas y asiáticas pidieron protección a Roma, que no olvidaba el tratado entre Filipo y Aníbal, y aunque es probable que el pueblo no deseara la guerra, tras una lucha que había durado 17 años, el Senado la provocó. El pretexto para intervenir era excelente, pues el poderoso Antíoco III de la dinastía de los Seleucidas, aliado de Filipo, estaba comprometido en una guerra contra Egipto, reino amigo de Roma. Además, había una excusa muy honorable para guerrear contra Filipo: erigirse en paladín de la libertad de Helena. Según parece, los romanos, mientras decidían romper las hostilidades, enviaron embajadores a Antíoco para impedir que ayudara a Filipo. Luego, aislar a este fue un juego. Roma pudo, pues, dirigir la operación sin obstáculos. Después de 3 años de lucha, las legiones mandadas por el cónsul Flaminio vencieron a las falanges macedónicas y se firmó una paz que reducía el territorio de Macedonia a lo que era antes de la intromisión de Filipo el Grande en los asuntos griegos. 3 años bastaron para excluir a la monarquía macedónica del grupo de grandes potencias. Los romanos perdonaron a Filipo y le dejaron Macedonia propiamente dicha, para que no se aliara desesperado al rey Antíoco, pero no conservaron los territorios conquistados, tanto por las dificultades que supondría la administración de tierras de ultramar, como porque conocían el carácter indócil de los estados griegos.